Cristo, te coronamos, te proclamamos nuestro Rey, morando en nuestra alabanza, te exaltamos, Señor. Al adorarte, reina en mí. Al adorarte, reina en mí. Al adorarte, reina en mí. Ven, Señor, a ocupar tu lugar. Cristo, te coronamos, te proclamamos nuestro Rey, morando en nuestra alabanza. Te amamos, Señor. Al adorarte, reina en mí. Al adorarte, reina en mí. Al adorarte, reina en mí. Ven, Señor, a ocupar tu lugar. Al adorarte, reina en mí. Al adorarte, reina en mí. Al adorarte, reina en mí. Ven, Señor, a ocupar tu lugar. El Señor les bendiga, hermosos y amados hermanos en Cristo. Hoy es la conclusión, espero que así pueda ser, a menos de que se me vaya el tiempo, pero es probable que hoy estemos concluyendo esta etapa del arca, porque ahora nos resta todavía el curso completo, que creo que el Señor nos dará gracia para enfocarnos en los aspectos importantes y relevantes del tabernáculo de David. Pero el día de hoy en especial, amados, creo que esta parte del arca, esta parte de la vida de David, de cómo el arca funcionó en cada etapa, las funciones que ésta tenía con el pueblo de Israel, precisamente tienen que ver con esta gloria a la cual Dios los sacó desde el pueblo desde la nación de Egipto. Dice, porque irás a la tierra que yo te daré. Aquí se iba a recibir la promesa. Y antes de que gane mi mente y la emoción por este punto que sigue este número 7 de nuestra presentación, ¿verdad? Que el arca llevó al pueblo a cruzar el río Jordán. Y creo que el Señor, espero que tenga cosas maravillosas para nuestras vidas. Así es que principalmente oremos que Él nos dé gracia para entrar en lo que Él quiere nuevamente, no en lo que yo tengo en una buena intención compartir. Padre, danos ese maná escondido del cielo, a Jesús mismo. Danos tu palabra y el poder, Señor, de tu gloria para que podamos recibir de ti. Señor, estos aspectos del arca han sido pocos, pero han sido los que tú quisiste considerar como relevantes para que entendiéramos como iglesia, como cuerpo de Cristo,
la importancia que no hemos podido darle a esto que tú pusiste durante el tiempo del antiguo pacto con Israel, un arca donde estaría tu presencia manifiesta. Bendícenos, Señor, y danos tu guianza en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados. No hay días que esta garganta está mejor, otros días está más latosa, pero avancemos. Perdón por los que hablan en el micrófono, se oyen fuertes. Bien, miren, estuvimos mencionando la vez pasada que el arca marcó las etapas o el avance del pueblo, creo que es la palabra correcta. Los avances y los reposos del pueblo, pero ¿cuál es la mayor importancia de estas jornadas que establecía la escritura o que Dios establecía a través del arca? Cuando se levantaba, los llevaba en una dirección y ya llegando al punto indicado ahí reposaban y ahí había un tiempo de trabajar. Miren, cuando nosotros estudiamos el viaje de Israel, estudiamos que literalmente en esta parte de llegar del Mar Rojo a el río Jordán, era un promedio de 2, 3, 4 meses, ¿verdad? Sin embargo, dice que Dios los hizo rodear para que no enfrentaran las peleas tan rápidamente. Así es que, para no desviarme del punto, quiero resaltar esto, hermanos. Esto para mí es precioso, porque si el propósito central de Dios era llevar al pueblo con estas jornadas, ¿verdad? Si el pueblo no se hubiera quejado, Dios les hubiera dado maná. Déjenme pensar que yo creo que sí. No sé si a lo mejor algunas cosas más o mejores o no, pero ¿qué es lo que sucedió durante las 10 pruebas del desierto? Tristemente, el pueblo las reprobó. Y cuando llegó el punto indicado, dijo, pues de 20 años para arriba, esta generación, no. ¿Por qué esa generación no pudo entrar a la promesa? Porque no se dejaron tratar por Dios. Mire, realmente el pueblo de Israel, aunque sí tenía un entendimiento, sí conocían toda el haber sido tomados por Abraham como pueblo escogido y todas las cosas que sabían como pueblo. Ellos habían estado 400 años esclavos en Egipto. ¿Cuántas generaciones pasaron? Así que cuando ellos salieron de allí, salieron solamente con un Dios que nuestros padres nos han dicho que Dios nos va a sacar de Egipto y que Dios nos va a llevar a una tierra que fluye leche y miel, una tierra prometida. Pero todo este proceso del desierto no era otra cosa, amados, sino un tiempo para que Dios obrara en cada prueba del pueblo de Israel. Y cada una de estas pruebas iban a hacer que su vida conociera, como lo mencionamos en este mensaje pasado, por experiencia propia, la voz, el poder, la gloria de ese Dios quien los había rescatado del pueblo de Egipto. Estoy casi seguro, hermanos, que ellos hubieran entendido que Dios los estaba transformando, cada vez viendo una gloria mayor y mayor y mayor y mayor, hasta que su vida hubiera adquirido fe, esperanza, capacitación, fuerza. Qué maravilla que dice que durante los 40 años ni su calzado se gastó, ni su ropa, ni nada, sino ellos fueron sustentados. Y creo que esto es lo que Dios quiere enseñarnos en nuestras vidas. Cuando David dice, oh, cuánto amo yo tu ley, esa palabra ley nos limita, según está escrito en esta traducción. Dijimos que la palabra escrita, yo cuánto yo amo yo tu Torah, y la Torah es tu palabra. Y cuando amamos su palabra, y cuando
utilizamos de la manera correcta el poder, y cuando somos profundos en su palabra y la escribimos en la tabla de nuestro corazón, hermanos, hemos concluido con el proceso para que entonces nosotros podamos recibir de Dios lo prometido. Mire, me ha tocado en lo personal, tal vez no muchas ocasiones, pero sí en las contadas que he tenido, han sido unas 3 o 5 ocasiones, palabras de Dios muy precisas para mi vida. En aquel avivamiento que yo compartí, que sucedió en la iglesia, donde el Señor nos dio el bautismo en el Espíritu Santo, porque no lo creíamos antes, éramos del otro lado, iniciamos en ese lado de la iglesia que creía que eso ya no era para hoy. Durante ese tiempo, Dios dio una palabra muy personal a mi vida que créanme que hasta hoy la empiezo a entender casi a cabalidad. Muchos no lo creerían, pero en esa ocasión el Señor nos concedió la dicha de poder estar en una conversación tú a tú. Llegó a través de lenguas e interpretación, el Señor empezó a hablarnos y decirnos, pregunten, les voy a contestar. No quiero entretenerme en lo que hicieron muchos, solo quiero compartir rápido lo que sucedió conmigo. Yo levanté mi voz. Hermanos, un temor tan reverente, una santidad, un ambiente tan particular. En ese poquito que yo experimenté, entiendo a Pastor Bailey cuando él habla de que estuvo en el cielo y de que el Señor le ha aparecido muchas veces. Pero esa ocasión yo le dije, Señor, ¿y qué de mí? Creo que esa pregunta, ¿qué de mí?, incluía cuál es tu voluntad para mi vida, qué es lo que vas a querer de mí, y toda la serie de cuestiones que hubiera habido en mi mente, ahí estaban implícitas. Lo más maravilloso para mí fue que cuando él respondió, su respuesta fue, a su tiempo lo recibirás. Y esto para mí me dejó no solamente en blanco, me quedé perdido. Fue como si hubiera estado en el espacio. Bueno, ¿y qué significa eso? Hermanos, desde 1986 a esta fecha, Dios ha utilizado todo este proceso que hemos venido estudiando para que el día de hoy yo pudiera entender con claridad que en el preciso momento que la iglesia, que mi vida, que cada situación ha tenido una necesidad, en ese preciso momento es cuando Dios ha tenido la respuesta. Eso significó la respuesta del Señor. Para otros, la respuesta fue muy directa. Para algunos fue tan específica que yo esperaba que Dios me respondiera algo así para mi vida. Pero a él le plugo tener a este hermano Ariel tan eléctrico, tan activo, tan que le gusta saber las cosas, y cuando ya le dicen, oye, es que quiero que vayas y arregles tal cosa, y me pongo automático, ¿verdad? Y yo empiezo a pensar todo y hago ya cuando presento las cosas, pero es que no las queríamos así. Querían otros detalles y a veces yo actuaba pensando a mi manera, haciendo otras cosas. Creo que eso es lo que hizo que el Señor hiciera que su palabra fuera tan preciosa y tan precisa para decirme que exactamente en el momento que se necesitará cada situación, allí va a estar Dios respondiendo y actuando. Y eso es lo que yo he compartido hasta el mensaje pasado, hermanos, que Dios ha sido fiel y Él ha hecho eso, y hoy lo entiendo. Hoy no tengo problemas ni por la palabra, ni por el poder, ni por nada. Hoy digo, Señor, solo tú dices qué hay que hacer. Y de cabeza, ¿verdad? Como dicen, yo voy, no importa. Así esté en la plena peña, donde las águilas están y haya que avanzar y el siguiente paso sea caer en caída libre. Tú vas a venir, Señor, y vas a ser como el gran águila. Me tomarás y me elevarás de nuevo a donde tú quieres. Pero creo que ya me entretuve mucho tiempo en esto. Vamos a lo que esto ha englobado, hermanos. Porque miren, este séptimo punto
nos dice que el arca abrió el Jordán para entrar a lo prometido, a la promesa. Y fíjense qué interesante, porque en el final del mensaje pasado mencionábamos precisamente que Dios obra y Dios pasa tiempo trabajando en nuestras vidas para que durante este proceso que el desierto estaba queriendo hacer en el pueblo de Israel, es el mismo proceso que Dios quiere estar haciendo en nuestras vidas. De tal manera, ¿verdad?, que encontramos nuestro primer verso. Dice, y Josué dijo al pueblo, fíjense qué precioso, ¿verdad? Ya habían cruzado el río Jordán, ¿verdad? Y Josué le dice al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas. Hermanos, creo que muchos de nosotros llegamos a recibir por oración, por profecía, por ministración, alguna promesa de Dios. Gracias a Dios, cuando yo gradué de instituto allá en Waverly, el Señor dio palabras muy particulares a mi vida. Sigo consternado. Señor, ¿y vas a hacer esas cosas, esas obras por mí? Creo que más me valdría cada vez creerlo más y actuar en esa dirección, pero siento el efecto de este verso, santificaos. Y amado, mire, piense en esto, si su vida ha recorrido la niñez y la juventud espiritual, por lo menos hasta ahí, hasta ese proceso, nosotros ya podemos llegar a este punto. Como niños espirituales creo que nos cuesta mucho trabajo. ¿Cómo nos vamos a santificar? ¿Qué significa santificar? Apartarse. Dios estaba mandando al pueblo santificarse para apartar su vida de todo lo que estorbara del pecado que hubiera en la vida de cada uno de los integrantes del pueblo. ¿Por qué? Porque todo el pueblo de Israel iba a marchar alrededor de Jericó. Dice, porque Jehová hará maravillas. Dio instrucciones el Señor muy particulares. Dice el 6, habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto. Fíjense qué interesante. Recuerdan que hace 2 mensajes dijimos que cuando se conjuntan las cosas, la palabra audible de Dios, la obediencia y su presencia manifiesta, ahí es donde vemos grandes maravillas. Bueno, pues aquí está. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca y fueron delante del pueblo. Ahora, siguieron las instrucciones. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Hermanos, creo que esto es tan especial, porque todo cristiano que esté dispuesto a ir en una manera lo más recta posible, en la dirección en la que Dios pide que nuestras vidas sí sean como la vida de David, todo el día sea nuestra meditación y podamos estar de continuo avanzando en Él, entonces Dios va a llegar al punto en que va a hacer que esas promesas para nuestra vida que cada uno hemos recibido. ¿Cuál es lo que tú has recibido? ¿Hay quien ha recibido una promesa para ser un pastor? Para ser el que va a limpiar el lugar, el que va a dar alabanza, el que va a ser misionero, el que va a estar produciendo dinero para apoyar al reino de Dios. ¿Para qué cosa particular Dios te ha llamado? ¿Verdad? Creo que en este punto, cuando hemos madurado, llegamos en esencia a entender que todo lo que hagamos lo vamos a hacer como lo marca en el Nuevo Testamento. Hacedlo para la gloria de Dios. Todo lo que hagáis. Esto cautivó mi vida cuando yo empecé como mecánico. No pasaba yo 1 o 2 años y esta palabra viva vino a mi vida. Todo lo que hagáis, de hecho de palabra, hacedlo como para el Señor. Hasta el día de hoy, muchos clientes míos lo entienden porque mire, yo no hago las cosas para ustedes. Sí, usted las hace para su Dios. Y hermanos, hasta el día de hoy yo no tengo problemas en hacer ningún trabajo. Trátese de quien se trate. Para mí,
todo es hecho para Él. Así que creo que ya desenfoqué el punto principal, voy a retomarlo. Dice que Dios le dijo a Josué, santificaos, ¿verdad? Y esta parte de que el pueblo se tenía que santificar y que Dios lo iba a exaltar para mostrar que así como estuvo con Moisés, así iba a estar con él, era porque, hermanos, ¿quién veía a Josué con la autoridad de Moisés? Pero Dios iba ahora a empezar a utilizar estos recursos de la palabra con las instrucciones y del poder. Hermanos, yo prefiero que esto funcione en nuestras vidas como iglesia, que el poder de la gloria manifiesta de Dios, y no solamente que estemos limitados a esas áreas de poder de hacer llamamientos en la congregación, si hay sanidad, si hay necesidad física, económica, cosas que yo les llamaría necesidades cotidianas en el pueblo. ¿Necesarias, útiles? Claro que sí, claro que sí. Pero yo creo que si no le damos tanto valor a esas cosas y nos enfocamos más en esto que nos marca el verso, que se conjunten estas áreas de santificación, de una palabra viva de Dios, de una instrucción particular, y el pueblo unánime, unidos como uno solo, hermanos, allí es donde veremos que nosotros solo somos portadores, solo somos los que obedecen a lo que Dios dice y pide para que Él cumpla y haga manifestar su poder con toda gloria y autoridad. Así es que el verso 8 nos dice, tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Perdón, amados, dije que era Jericó al inicio. No, inicié el mensaje diciendo que el arca cruzó el Jordán y estamos en el pasaje del Jordán. No sé por qué me brinqué a la situación de Jericó, que lo vamos a ver de pasadita, pero aquí es donde Dios iba a dar las promesas, ¿verdad? De recibir la tierra prometida a esta nueva generación. Así es que cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y amados, creo que este aspecto que está resumido en nuestro punto número 8, solo cuando la presencia manifiesta de Dios y la obediencia a sus instrucciones están presentes, veremos las grandes obras de Dios. Dice Josué 6:13, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Esto, hermanos, creo que este verso de veras cubre lo que yo estaba tratando de compartir unos minutos atrás. ¿Quién es el que hace las cosas? Dios. ¿Quién es el que actúa con el poder? Dios. ¿Quién es el que está realizando toda la obra? Es Dios, amados. Y yo creo que por eso, en mi experiencia personal con estos años recorridos del 86 a la fecha, hermanos, para mí el aspecto del poder ha sido el aspecto al que menos relevancia en mi corazón tiene. O no, sí relevancia, iba a decir importancia, no creo que la palabra correcta es relevancia. O sea, no quiero que sea tan relevante este aspecto del poder, porque luego desviamos nuestro corazón. Llamen al hermano Ariel para que ore por esto, porque si Dios le dio esta unción para esto, allí, y ya entonces empiezan a fijarse los ojos en el hermano Ariel, o en el hermano José, en el hermano Pedro, en el hermano que sea, ¿verdad? Y empezamos a tener ese conflicto de desviar lo que este verso nos quiere mostrar. Dice, fíjense qué interesante,
iban los sacerdotes llevando las 7 bocinas, ¿verdad? Fueron delante del arca, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban, ¿qué? Delante de ellos. ¿Para qué? Para que en el momento en que la bocina se tocara y todo, ellos actuaran. Solamente somos gente que actúa, que obedece, que somos el transmisor de lo que Dios tiene en su gloria y en su obra para hacer, ¿verdad? Dice, pero y la retaguardia iba tras el arca de Jehová. ¿Quién era la retaguardia? Pues todo el pueblo, ¿verdad? Mientras las bocinas tocaban continuamente. Yo creo que las bocinas somos nosotros, que nuestra voz siempre debe de estar declarando y honrando a Dios, mostrando con la madurez, con toda la obra que Dios ha hecho en nuestra vida, diciendo, solo Él y solo Él merece la gloria, y es Dios el que tiene realmente la importancia en todas las cosas que Él nos permite hacer a través de su mano. Así que, hermanos, es precioso ver que cuando nosotros llegamos a este punto, ya por aquí, creo que mi presentación era al revés, por eso me costó trabajo hace un mensaje ordenar estas cosas. Nuestro punto viene al final, pero creo que quiero llegar a este punto 9 concluyendo con este punto número 8. Hermanos, Dios tiene promesas que hacerse cumplir en nuestras vidas, pero es necesario que recorramos todo el proceso del desierto, todo lo que hemos venido viendo de las acciones que el arca tenía en el desierto. Necesitamos ganar ese corazón manso y humilde que el Señor Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque solo de esa manera, ¿verdad?, podremos mantener, como David, como Moisés, una constante durante casi todo el viaje de su vida. Ya sabemos que hubo detalles en la vida de cada uno, pero hermanos, tener detalles y luchas porque Dios necesita todavía cambiar o transformar un área de nuestra vida es muy diferente a tener una vida como la de Saúl, totalmente equivocada, o por el otro lado, ¿verdad?, tener la vida como muchos de los reyes de Israel, nos muestra la palabra, altibajos, 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 y ya que termina su vida dice, bueno, dice, por lo menos no fue un buen rey, pero contados se lograron mantener. Todos los demás hicieron lo malo delante del Señor, y este tipo de calificaciones pueden terminar siendo el récord de nuestra vida. Así que, hermanos, creo que el punto número 8 nos quiere mostrar que si nosotros somos fieles a todo el proceso que Dios quiere en nuestra vida, finalmente Él va a terminar cumpliendo las promesas que ha hecho para nuestra vida. Avancemos al número 9. Y, hermanos, creo que aquí quisiera primero ir a los versos y después de esto concretar algo. Tal vez yo pudiera mencionar muchas experiencias y muchas cosas que he visto, pero no sé, creo que el Señor me ha puesto en el corazón a hablar menos de lo malo que de lo bueno. Pero vamos a los versos para poder explicar esta parte. Aunque nuestro siguiente punto dice que el pueblo de Israel, ya estando en la tierra prometida, cometió este grave error. Y fue ver el arca como un amuleto. 1 Samuel 4:3 dice, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¿Qué habían visto ellos? Entrar a la tierra prometida, guiándolos el arca. Hermanos, realmente el arca
durante todo el tiempo que el arca existió, desde la tienda de Moisés, el templo de Salomón, y todas estas situaciones, el arca era lo relevante. Miren, aunque el arca representaba la presencia de Dios, sí, la presencia manifiesta de Dios no estuvo permanentemente en el arca. Así es que creo que el pueblo descuidó lo más importante, y a veces nosotros como cristianos cometemos el error, ¿verdad? De pensar en una fórmula, de pensar en que, en esta ocasión, en el nombre de Jesús, o en esta otra ocasión hicimos esto y funciona la cosa de una manera o de otra. Creo que estos recursos no siempre van a funcionar, hermanos, como muchos quisieran, porque aunque el arca, cuando cruzaron el río Jordán, sí, el arca era la representación que ellos veían, todo el pueblo, veían que el arca paró y el agua del río Jordán se secó y se separó el camino para que ellos cruzaran. Sin embargo, el pueblo de Israel para esta altura con los filisteos, hermanos, ya tenía muchos dolores de cabeza. Tomaban los ídolos, hacían todo lo que Dios les había mandado que no hicieran. Y en esta ocasión, en lugar de consultar a Dios, en lugar de hacer lo que deberían de hacer, ¿qué pensaron? Traigamos el arca. Pues y cuando cruzamos el Jordán, cuando derribamos Jericó, y dije que vamos a tomar Jericó, ¿verdad? Porque íbamos a llegar a este punto. Ellos vieron el cruce del río Jordán, y después vieron cómo las murallas de Jericó cabían 2 carros, amados, ¿sí? En lo ancho del muro, y se desvaneció como un polvorón, ¿verdad? Y ellos dijeron, el arca, y estos filisteos, ¿cómo tenían dolores de cabezas? Creo que con los filisteos fue uno de los pueblos con los que ellos batallaron demasiado, y se les hizo fácil traer el arca para que vaya delante de nosotros, ¿verdad? Y nos salve de la mano de nuestros enemigos. Ahí tenemos la época de el sacerdote Elí, ¿verdad? Y sus hijos, Ofni y Fines, que no tenían una vida nada llena de piedad, y Elí no les reprendía. Fue en esta época, amados, cuando el pueblo de Israel estaba con bastantes dolores de cabeza, como ya dije, y entonces pelearon, dice el verso 10, pues los filisteos e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha una muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y fíjense, el verso 11, eso es lo más tremendo. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. Hermanos, esta es la parte que nosotros debemos de considerar, hermanos. No es una Biblia presente, no es una iglesia construir un local, no es una gente reunida, no es una fórmula, no es ninguna otra cosa, amados. Lo importante, toda nuestra vida, toda nuestra caminata y trayectoria sobre esta tierra, lo importante es la presencia manifiesta de Dios. Así que solo quise mencionarlo rápidamente, hermanos, porque creo que esta es un área negativa, fue un área negativa en el pueblo de Israel, y también lo sigue siendo en la iglesia, llena de cosas de teoría, de pensamientos, de versos de la Biblia, y sin nada de realidad aprendida por experiencia con Dios, sin una santificación que vaya perfeccionándonos, y llega a generar este tipo de conflictos. Así que, pues si el Señor quiso que lo mencionara, creo que lo importante es decirlo y pasar rápidamente a nuestros siguientes aspectos. Vamos a encontrarnos en nuestra vida cotidiana, hermanos. Voy a tener esta ocasión que repetir la pregunta. ¿Quién me regala 5 minutos de todos los que están? Yo sé que en la iglesia, a lo mejor 1 o 2, pero regálenme, yo creo que esta ocasión, para poder concluir, sí voy a necesitar un poquito más de tiempo.
quisiera concluir con el arca para poder entrar al curso de lleno. ¿Por qué en los avivamientos y en todas estas cosas que hemos venido mencionando nos encontramos con cosas raras? Yo recuerdo que platicando con nuestro amadísimo pastor Curtis, alguna ocasión compartíamos este aspecto cuando él habla en un curso, uno de los cursos que Pastor Bailey le envió. Me encomienda a algún país y le dijo, bueno, vas a grabar bien todo lo que suceda. Y cuando él estaba grabando, Pastor Curtis se consternaba y decía, y cuando yo llegue y le presente esto a papá, ¿y qué va a decir? ¿Y me va a regañar? Hermanos, sucedían cosas, de esas cosas raras que se acostumbran a ver cuando hay avivamientos y cuando la iglesia es muy niña espiritualmente. Hay cosas que por eso los que no creen en el bautismo en el Espíritu Santo dicen, no, es que hacen cosas bien raras, ¿verdad? Pero bueno, quiero ir rápido al efecto del asunto. Dice que él llegó y le dijo, Pastor Bailey, ¿qué pasó? ¿Grabaste? Sí, pónmelo. Y él se lo puso y Pastor Curtis, pues a ver qué caras hacía. Y Pastor Bailey más. Y cuando terminó, que volteó y le dice, vuélvelo a poner. Y Pastor Curtis al final le dice, pero papá, mira todas esas cosas que están haciendo. Y la respuesta de Pastor Bailey fue hermosa para mí, cuando él dice, esto es normal, es lo que sucede, sí, cuando Dios está en su presencia, manifiesta, ¿verdad? Los que no están preparados, los que viven una vida común, los que no están esforzándose en una vida como el Señor quiere, pues empiezan a reaccionar de todas estas maneras, ¿verdad? Así que cuando vemos este punto número 10, amados, como dice, el problema de llevar la presencia de Dios de forma incorrecta. Y esto nos remite al punto donde David transportó el arca y murió Usa, y donde encontramos este pasaje que el Señor puso para que seleccionáramos. Así es que leamos. Dice, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Podría pasarme todo el mensaje hablando de este verso, pero qué glorioso, que mora en el asiento de misericordia, donde los querubines todo el tiempo están viendo la misericordia de Dios. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y a veces, como ya lo dije, usamos el poder, utilizamos cosas montadas en un carro nuevo, y como funciona, y Dios por su misericordia hace obras de poder y señales para que crean los que no conocen de Cristo, ¿verdad? Que es para los no cristianos las señales y todo. Ahí montamos el carro nuevo, ¿verdad? Y lo llevaron a la casa de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, los hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Hermanos, si cada carro, cada nueva experiencia, cada situación nueva que podamos encontrar en las formas de hacer cosas para Dios, nos pueden llevar a este tipo de resultados. Finalmente, creo que Usa extendió su mano, murió. Y esto, hermanos, me muestra con claridad que, como ya lo mostré, hermanos que llegaban al avivamiento de nuestra iglesia, y uno decía, pues no falta, tiene buen trabajo, se ve que es respetuoso, serio, pues no se ve avance en su vida espiritual, pero ahí está. Pero cómo llegaban y empezaban a tener manifestaciones, náuseas y cosas, y entonces decían, no, y entonces este hermano algo trae. Sí, cuando la presencia manifiesta de Dios está, el pecado no cabe. Pero en esta situación en particular, vemos que el arca, ¿verdad?, fue tomada por los filisteos, ¿verdad? Y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera,
de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Así es, amados. Cada situación que sea un carro a nuestra manera, vamos a hallar muchos tropiezos. Por eso dicen, miren lo que sucede con estos, y hablan en lenguas y dicen que hacen cosas, y miren todas esas cosas raras que pasan, sí. Todas esas son vidas incorrectas que están viviendo a su manera, que son como los carros nuevos que quieren hacer algo para mantenerse dentro de la congregación o hacer la voluntad, o que tantas cosas se suceden alrededor de esto, y finalmente se tropieza. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Hermano, lo mismo pasó con Ananías y Zafira. Una sola mentira en su vida les costó la vida. Debemos de tener mucho cuidado en los tiempos de avivamiento, y por eso el corazón de nuestro fundador, Pastor Bailey, de todos nuestros maestros en Sion, la importancia es que no nos quedemos como niños espirituales, que crezcamos hasta ser unos maestros de justicia para que podamos llevar a otros a ese mismo nivel, ¿verdad? Si no, de otra manera, ¿qué sucede con la gente cuando llegue el avivamiento? Cae, igual que Usa, separada del avivamiento y de todas las cosas que Dios pudiera tener para sus vidas. Y se entristeció David por haber herido a Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y creo que nuestra presentación termina aquí, pero yo anoté en mis apuntes algunas cosas más que quiero compartir, amados. Sí, ciertamente el arca abrió el Jordán, y como iglesia nosotros necesitamos estar como el pueblo de Israel, ¿sí? Siguiendo las instrucciones unánimes y con todo lo que ya mencionamos, ¿verdad? Estar en un mismo sentir y que la presencia manifiesta de Dios esté presente. Pero ese es un aspecto. Otro aspecto es que eso fue como pueblo. Sin embargo, en lo personal, nosotros necesitamos escuchar qué nos dice o nos está pidiendo Dios en nuestra vida. Necesitamos accionar en obediencia a su palabra con la gracia. ¿Qué es la gracia? Poder para hacer cada una de las cosas en las cuales Dios nos lleva llevando a avanzar hasta llegar a cubrir ese trayecto y su presencia nos haga reposar, y después de allí, ¿verdad?, esperar los tiempos de Dios. Como ya lo mencionamos, el arca nos lleva al reposo, y el reposo es cuando toda esa área carnal de nuestra vida ha sido quitada, y es allí cuando en su tiempo Dios determinó: hasta aquí ya se cumplió y se cumplió todo, y Él nos lleva a ese reposo. Tenemos dos aspectos, y solo creo que ya pedí 5 minutos o 10 y ya estoy en tiempo, así es que ya no voy a ir a los pasajes, solo quiero mencionar cosas que yo creo que nosotros tenemos conocidas en nuestra lectura. David, no todo fue gloria y perfección, sino también hubo tiempos difíciles, sobre todo porque uno de los grandes mandamientos para los reyes, que era no tomar muchas mujeres, sucedió cuando Absalón empezó a perseguir a David, ¿verdad? Y esta situación, ¿verdad?, en la vida de David fue muy especial, amados, porque David salió huyendo de Absalón, y dice que los que lo siguieron tomaron el arca y la llevaron. Hermanos, qué cosa más hermosa. El pueblo en general conocía cómo David entraba a la tienda y ministraba delante del arca. ¿Y qué dijeron? No, pues es que si David se va, llevemos el arca. Pero con todo lo que había vivido David, y ya lo mencioné en especial, la vida cristiana es una vida de entendimiento y conocimiento por
experiencia. Y solo si nosotros nos mantenemos aprendiendo de esa manera, recibiremos entendimiento como lo recibió Moisés en esta ocasión. David. David sale huyendo, llevan el arca y cuando él ve el arca le dice, no, regrésenla. No es el arca. Si Dios se agradare de mi vida, Él me permitirá regresar para ver la gloria de su presencia manifiesta. ¿Entendemos, amados? Sí entiendo que el arca revestía, ¿verdad? Que el pueblo entendiera que allí estaba la presencia de Dios, que reflejaba la divinidad de Dios, que reflejaba todo lo que le había dejado al pueblo. Pero David entendía, ¿verdad?, que llevar el arca no tenía mayor efecto. Sí es cierto que Absalón le persiguió. ¿Por qué? Porque también, como Elí, aunque Elí sí fue muy parcial con sus hijos, creo que David enfrentó el asunto de que todas esas mujeres que tomó, algunas no tenían nada de piedad y Absalón era uno de estos hijos, ¿verdad? Así es que pronto se levantó y le quiso quitar el reino. Pero lo importante, amados, a resaltar es que David dijo, no, regresen el arca a su lugar. Si Dios terminare su juicio en mi vida y me hallare digno, Él me hará regresar a su casa. Y qué gloria, amados, que así fue. Finalmente, Primera de Crónicas 15, hermanos, con esto quiero concluir. Dice que finalmente David preparó la tienda donde el arca iba a estar. Si pudiéramos ver todo este trayecto y recurso de todo lo que hemos venido viendo, nuestras vidas, amados, pueden llegar al punto en donde, igual que David, podamos preparar esta tienda para que el arca de Dios, o sea, su presencia manifiesta, pueda convertirse en nuestras vidas en su morada permanente. Quiero dar un testimonio más de amado Pastor Bailey, que gracias a Dios me permitió conocerlo en su recta final, unos buenos cuantos años. Pero, hermanos, era un hombre tan manso, tan humilde, fue un fundador de todo este ministerio internacional, que finalmente, cuando me tocó personalmente llegar en estos años de la recta final de su vida, cuando ya estuvo más dedicado allí en Waverly cuidando a su esposita y escribiendo la mayoría de los libros que nosotros tenemos ahí al alcance, solo estrechar su mano y saludarle, hermanos, era fenomenal. Quisiera describir todas las cosas que experimentó mi ser espiritual en el momento. Uno quería entablar palabras largas con él no lo permitía. Formalismos, pastor, mucho gusto, qué gusto verle, y con todo, hola, y él seguía su camino, ¿verdad? Porque no era un hombre que se saliera, ¿sí?, de la armonía de la presencia de Dios que había en su vida. Lo que sí quiero manifestar claramente es que yo extendía la mano, lo saludaba y parecía que un escáner recorría mi vida completa, como si estuviera completamente mi vida como un libro abierto a sus ojos. Yo decía, Señor, qué hermoso, porque eso infundía un temor reverente, hermanos, no un miedo a un hombre, no un miedo a que descubra las faltas, las fallas que tengo, sino una presencia manifiesta de Dios en su vida, tal que este era el anhelo de su corazón. Levantar maestros de justicia que puedan poner una tienda en su vida para que la presencia manifiesta de Dios esté en sus vidas y en sus corazones, y de esta manera podamos ser maestros de justicia que llevemos a otros a este lugar. Oremos al Señor. Padre, hay tantas cosas que hablar del arca, pero esto es lo que tú has querido para este curso en particular. Solamente inclino mi cabeza delante de ti y humillo mi corazón, Señor, para decir que
habiendo tal vez quedado corto en dar algo más glorioso, Señor, no dejo de admirarme que aún esto para mí estuvo lleno de tu gracia y de tu gloria. Gracias por esta oportunidad de ver la vida de David y el arca, Señor, en la forma en como tú quisiste prepararnos para motivarnos, incentivarnos a que nosotros tengamos un corazón como lo tuvo David, siendo un niño común, como cualquiera de nosotros, siendo un hombre tal cual, con la gracia de Dios y las debilidades humanas. Señor, que sea esta parte la que nos prepare para ahora mirar, Señor, el mensaje del tabernáculo de David que preparó este libro de nuestros hermanos en Sion, y poder resaltar, Señor, la belleza que hay allí detrás del velo, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados.